Bueno, me voy a sentar para empezar porque estoy muy cansada de todo el fin de semana, porque han sido muchas cosas a muchos niveles y necesito ya sentarme un poquito, ¿no? Y además también me gusta que desde este lugar os miro a los ojos, ¿no? Que el otro día, la primera charla que di, la verdad estaba un poquito nerviosa y se me olvidó hacer una cosa muy importante, que es conectar con vosotros. Esta charla precisamente se llama Conexión, ¿no? Y con vuestro permiso voy a conectar mi corazón al vuestro. Lo voy a hacer así. Podéis, si queréis, también vosotros visualizar un hilo dorado, o como lo sintáis, que va de mi corazón al vuestro. Al de Pablo de cámara, los que estáis al otro lado de la pantalla, y a ti también. Bueno, pues vamos a ver lo que sale, porque estamos aquí completamente dispuestos a dar, para empezar. Creo que os voy a hablar de cuando yo era niña y de lo que me acuerdo. Creo que de niña siempre tuve muchas preguntas existenciales. Creo recordar que la primera cosa consciente que escribí era una frase que decía: la vida es el sueño de un loco, estamos todos muertos, ¿no? Así de primeras. Igual suena bastante terrible, ¿no? Para una niña muy pequeña, cuando no sé la edad que tenía de esa manera, o sea, en ese momento, pero sí que era algo que creo que define mi infancia, porque yo me preguntaba muchas cosas, ¿no? Claro, cuando eres pequeño, en algún momento, bueno, me crié con la religión cristiana, por decirlo así, no de una manera muy cerrada, pero era como la con la que estaba conectada. Entonces, bueno, pues sí, te hablan del alma, de la vida eterna, te hablan bueno, te hablan de algo que es como naces con mancha, entonces tienes que, y entonces encima si te mueres tienes una vida eterna, pero vas a ser juzgada, ¿no? Encima, ¿no? Es como la historia que te cuentan. Y yo decía, jolín, qué terrible, ¿qué hago aquí, no? Vengo aquí a la vida con algo que no sé qué es, que llaman la mancha. Y encima cuando el bien y el mal, ¿no? Que nadie me define realmente lo que es el bien y el mal, es algo que tengo que ir averiguando en referencia a lo que otros me dicen, y eso me genera un miedo terrible, porque claro, como cuando me muera igual voy al infierno, ostras, si me quema un diablo allí, qué mal rollo, ¿no? ¿De qué va todo esto? Eso me generaba, me generó insomnio. Me generó insomnio hasta que tuve 18 años, creo que fue cuando empecé a dormir, que fue cuando conocí a mi primer novio, creo que fue la primera vez que pude expresar todo lo que llevaba dentro. Porque otra de las cosas que me pasaba también de niña es que no podía expresar todos esos planteamientos que yo tenía en la cabeza. Primero porque no sabía cómo, y primero porque nunca había nadie que hablara de esas cosas, y menos en mi familia, ¿no? Entonces era como, no sabía hacerlo, y también supongo que me daba miedo, ¿no? No sabía si estaba bien o mal. Entonces, bueno, llegó un momento donde yo pensaba, jolín, esto del cielo, el infierno, bueno, yo soy María, decía, ¿no? Y cuando me muera, ya no soy María. Ya no sé si hay un cielo o hay un infierno, pero cuando esto que yo reconozco como mi ser se muera, ya no es. Y yo decía, la nada. Y lo veía todo negro, ¿no? Como este espacio que tenemos aquí. Y eso me generaba un vacío, y un dolor, y un miedo, y una frustración horrorosa, ¿no? Que además no podía expresar, porque yo no sabía cómo ir a decirle a mi madre qué pasa cuando me vaya a morir. ¿Qué pasa? No hay nada, ¿no? Entonces escribía poemas sobre el todo y la nada, que eran bastante, creo, decía, la vida no es nada, ¿no? Te la dan para luego quitártela, sufres, ríes, lloras, ¿para qué? Para nada, ¿no? Para que llegue el fin de la vida, el sufrimiento, ¿no? Y era como muy terrible realmente para una niña. Y todo esto estaba dentro de mí. De hecho, es la primera vez que creo que digo esto en público, así que es curioso, ¿no? También cómo se refleja del autismo lo que es mi hijo ahora y lo que me está ofreciendo aquí.
Entonces, bueno, pues eso, crecí con insomnio, ¿no? Yo durante las noches recuerdo estar despierta y querer dormir. Y recuerdo muchas imágenes. Recuerdo, o sea, ahora no las recuerdo, ¿no? Pero en ese momento recuerdo que venían a mí, yo veía personas de una manera muy nítida, ¿no? Veía las caras. Ya no solo las caras, veía a veces lugares y cosas y unas texturas con una nitidez, como si pudieras ver un azulejo, ¿no? Yo decía, ¿de dónde viene todo esto, no? Quiero decir, y entonces yo me preguntaba, wow, ¿esta gente con la que sueño, saben que son reales? Porque yo me preguntaba si esa gente era real o no, como yo lo era. Entonces yo decía, ¿y si yo estoy en el sueño de alguien? Por eso también aquella frase, ¿no? Y entonces me preguntaba qué era la realidad, ¿no? Con todas estas preguntas, ¿no? De me muero, no estoy, esta gente con la que sueño, era algo con lo que vivía. No se lo pude expresar nunca a mi madre porque, de hecho, se lo contó hace poco y me ha dicho, no sabía nada de esto. Incluso a veces ella se acostaba muy, muy tarde, ¿no? Y yo a veces me venía todo este miedo a la muerte y claro, aunque no pudiera expresarlo, necesitaba ese calor materno. Entonces iba y me acurrucaba con ella y muchas veces lloraba sin que se enterara, ¿no? Y bueno, en el fondo yo pensaba, esto le pasa a todo el mundo, pero por alguna razón no se habla. Yo no sabía cuál era la razón por la que no se hablaba, pero yo decía, bueno, esto es así, y lo aceptaba, ¿no? También decía, es que a lo mejor yo llego un momento a pensar con todo esto que digo, ostras, es que estoy loca, ¿no? Porque claro, todo esto que nadie habla, según crecía, y yo tengo en mi cabeza o dentro de mí, o no sabía tampoco dónde, porque ¿dónde está esto, no? Digo, esto va a ser que yo estoy loca, voy a callarme, no sé, que se enteren y me encierren. Entonces yo crecí disimulando. Entonces aprendí a disimular y a crecer en un sitio que llevaba unas reglas que yo no entendía. Y bueno, creo que lo hice bastante bien, porque tuve muchos amigos, me lo pasé muy bien. Hubo un momento que con 14 años conecté con un taller que te explicaban los principios de la cinematografía y además si querías te podías hacer un corto y te dejaban una cámara de vídeo, ¿no? Y dije, ¡guau! Yo puedo plasmar en una pantalla todo lo que yo tengo en mi cabeza y de esa manera puedo expresar a otros lo que tengo dentro. ¡Qué increíble!, ¿no? Crear una realidad, la realidad que yo veo. Y me pareció fantástico. Entonces en ese momento dije, voy a ser directora de cine, ¿no? Con 14 años, de hecho, cogí una cámara, hice mi primer corto con amigos, a mis padres, fue pues, ¿no? Una cosa... Decían, esta niña, ya mi familia ya sabía que yo normal no era. pero bueno. Entonces, bueno, así que con todo esto también ya vendrán preparados. Y entonces, bueno, conecté con eso y efectivamente, según iba creciendo, conecté con la fotografía, conecté con toda la parte, bueno, pues hacer películas, ¿no? Claro, lo que me pasaba luego cuando empezaba ya a estudiar y hacer, digo, ostras, qué difícil, porque claro, yo me imagino una película y yo de repente puedo ver todo el guión en mi cabeza. Y además no solo el guión, es que puedo ver las escenas, el color con el que pongo, porque elijo poner una lámpara. O sea, veo una película en mi cabeza que yo puedo crear y verla. Lo que pasa que para crearla necesito primero, bueno, sentarme a escribir, ¿no? Y hacer un guión. Segundo, que ese guión alguien me venga con dinero y me diga, oye, yo voy a pagar para que tú puedas hacer esto en una pantalla. Y es que viene un helicóptero por aquí, entonces, imagínate, ¿no? Ostras, es que eso cuesta un montón. Uf, qué pereza. Es que en lo que yo estoy haciendo esta película, yo he visto 10 películas más en mi cabeza. Entonces a mí eso me generó un poquito de frustración, pero aún así me gustaba mucho trabajar en el cine o en películas y bueno, pues fue trabajé en muchos documentales, trabajé de profesora con niños, trabajé mucho de cámara, hice, bueno, mis cositas también, ¿no? Y bueno, era a lo que me dedicaba y lo que me dedicaba. Con todo esto también, bueno, pues esta relación con la que al fin pude dormir, que duró 10 años dentro de todas las cosas que pudieran pasar, hubo un momento donde se acabó y fue cuando decidí irme a Malta, como contaba el otro día.
Y cuando se acabó esta relación, para mí también fue, no sé, aparte de lo que pudiera suceder en la relación, que tampoco vamos a entrar en esto, cuando estás mucho tiempo con una persona y rompes con ella, que le habrá pasado a más gente, es algo, y más cuando es tu mejor amigo, ¿no? Más allá de todo lo que pueda pasar, es como si te quitaran un brazo o una pierna, ¿no? Es como me falta algo, ¿no? Entonces tienes que aprender a vivir otra vez sin ese miembro o sin esa parte. Y entonces, además, cuando era para mí como la única persona con la que yo podía expresarme realmente todo lo que era. Entonces era como, volver a ¿dónde? Porque yo miraba a la gente y miraba todo y no cuadraba nada con cómo yo veía la vida por dentro, ¿no? Era como me era muy difícil el adaptarme de alguna manera a ¿por qué hay que hacer las cosas tan estructuradas? ¿Por qué hay que hacer todo de la manera que se dice? ¿Por qué la gente miente, no? Porque de alguna manera creo que también, y lo he entendido ahora, siempre he sentido mucho a la gente, el pensamiento y la emoción. Yo a veces decía, tengo 1000 voces en mi cabeza, no entiendo qué pasa. Y ahora ya sí lo entiendo, que soy muy sensible, como lo son mucha otra gente, y ahora lo puedo como estructurar y saber y manejar, gracias a Dios. Entonces, bueno, en ese momento de alguna manera mi ser, de una manera inconsciente, pidió una razón para vivir, porque no entendía hacia dónde iba mi vida, ¿no? Y de alguna manera hubo un ser llamado Víctor, que es mi hijo, que lo oyó. Y hay alguien por ahí que necesita una razón para vivir, pues encontré también pues, a otra persona con otra historia, que también desde una manera consciente o inconsciente llama a un ser, probablemente con la misma razón, quiero la vida, la amo, aunque no la entienda, y es como agarrarte un clavo ardiendo, ¿no? Y entonces ahí empezó la historia conjunta de Víctor y mía, y por qué estamos aquí. Yo creo que veo las cosas diferentes, no sé si diferentes, creo que cada uno tenemos una visión de la realidad. De eso se trata además, ¿no? Quiero decir, si todos viéramos lo mismo de alguna manera o todos fuéramos iguales sería muy aburrido, ¿no? Entonces creo que la riqueza de la vida también reside en la diferencia, ¿no? Bueno, como bien sabéis, y conté en la primera conferencia, mi hijo me ha llevado hacia desarrollar o conectar con una parte de mí que tenía desconectada, que era la parte espiritual. No desconectada, simplemente me faltaba como alguien o algo que me dijera que era lo que me pasaba porque no lo entendía. Y conecté con esto de los registros acásicos. Los registros acásicos se dice que es donde está toda la información del alma, o registros universales, donde existe, como todo tiene un registro y una información, ¿no? Y cuando yo conecté con esto, empecé a recordar otras vidas, como os contaba, y empecé a recibir información que yo entiendo que viene de mi interior, de mi corazón, de ese corazón con el que hemos conectado, ¿no? Y hoy hablaba de conexión, ¿no? Sobre todo porque decimos que el autismo es una desconexión de la realidad. Y yo preguntaba cuál es la realidad y a qué estoy conectada, ¿no? Porque de alguna manera yo quería huir de esta realidad también, ¿no? Y busqué las maneras de hacerlo, sin meterme en historias, pero de alguna manera para mí era muy fácil estar en toda esa inmenso mundo interior que yo había creado o que yo veía. Y era muy fácil, ¿no? Para mí el manejar el estar aquí y estar allí también. Y además, de alguna manera, era mi mundo, ¿no? O mis mundos, ¿no? Porque tampoco es muy amplio, ¿no? Cuando puedes experimentar desde otro lugar muchas otras cosas, ¿no? Quiero decir, la mente o la conciencia es muy libre y es maravilloso. Entonces, os voy a contar, creo que una historia a modo de cuento de cómo yo veo la realidad. Y esta es mi visión. Y luego pues cada uno podéis conectar con esto o no, o verlo desde otro lugar. Entonces, para empezar, claro, para mí todo esto venía, como os decía, ¿no? Todo lo del cristianismo, de cómo me vendían a Dios y todo esto, para mí me generaba, recuerdo incluso cuando fui a hacer la confirmación, entró por ahí, porque llegué hasta hacer la confirmación, ¿no? Con una amiga, y recuerdo que, fui con una amiga y nos lo pasamos bien en la catequesis y era muy divertido, ¿no? Pero estaba allí por estar, como quien dice, por pasármelo bien con mis amigos.
Y el día antes de confirmarme digo, uy, ¿que esto de la confirmación qué significa? Es una confirmación de fe. Y yo dije, pero si yo no creo en Dios, ¿qué porras voy a ir a una iglesia a confirmar mi fe? Y fui a mi madre y llorando le dije, mamá, yo no quiero hacer la confirmación. Y me dijo, es que tu abuela le hace mucha ilusión. Y le dije, vale, pues no me importa ir porque a mi abuela le hace mucha ilusión, pero para mí es muy importante decirte la verdad. Y es que yo voy mañana a hacer esto delante de quien sea, pero quiero que tú sepas que yo no creo en Dios. Y me dijo, vale. Mi abuela al final no fue, no pasa nada. Yo tampoco me lo tomé como nada muy serio. Nos dieron una jarrita de recuerdo que pone dame de beber, y con mi amiga con la que iba a catequesis nos fuimos a beber calimocho, que era lo que hacía en ese momento. No, bueno. Pues claro, aquí tenemos universo y Dios, ¿no? Y es como la gran dualidad, ¿no?, que vivimos ahora de lo científico y lo espiritual. Y es que no sé lo que es lo espiritual, no es científico, y bueno, toda esta cosa que cada uno aquí va teniendo. Claro, yo me pregunto, no sé, yo veo por ejemplo, Dios sería, decimos, el espíritu, ¿no? Y para mi universo voy a decir las matemáticas, ¿no?, por ejemplo. Entonces, claro, yo pregunto qué es la espiritualidad realmente, ¿no? No sé, ¿pensáis que una flor es espiritual? Sí. Porque, bueno, pues ahí está, ¿no? ¿Y pensáis que una flor es matemática? Sí. Es espiritual, no sé, pues eso, los planetas, quiero decir, yo todo lo que veo tiene una geometría, tiene un ritmo, tiene un patrón, ¿no?, una serie de cosas que generan la realidad en la que yo me veo, ¿no? Entonces para mí es muy difícil separar esto realmente, ¿no?, si yo voy a mi centro, a mi corazón y empiezo a plantearme este tipo de cosas. Entonces, bueno, creo que claro, entonces todo es espiritual y todo es universal, ¿no? Claro, yo cuando veía esto y me pensaba en esta charla y digo, ojo, ¿cómo puedo hacer? Porque a mí me gusta mucho también la expresión es fundamental, el poder expresar las cosas bien. Y decía, pues voy a inventar una palabra que sea las dos cosas juntas. Y entonces me sorprendió mucho porque yo dije, bueno, pues entonces si yo sumo, ¿no?, universo y Dios, sería algo así como uníos. Digo, qué guay, ¿no? Y digo, voy a ver al revés, que sale, ¿no? Entonces aquí me salía diverso. Digo, qué guay, ¿no? Digo, ostras, es una unidad diversa donde estamos, ¿no? Digo, qué maravilloso el universo, qué matemático, ¿no?, qué espiritual, que nos da estos regalos. Bueno, entonces yo voy a hablar de la unidad diversa en la que vivimos. Tal y como, no sé, yo lo veo, vamos a poner que hubiera un principio, ¿no? Un principio donde, como bien pensaba de pequeña, no hubiera nada, ¿no? Ostras, la nada. ¿Os imagináis la nada? Como en la peli de fantasía, ¿no? Que viene la nada. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y cómo se representa la nada? Y pensé, pues los números con un cero. Eso es un cero, puede ser una O, es un cero. Entonces, digamos que hubo un momento donde estaba la nada, el cero. Y esa nada, de alguna manera, era consciente de ser la nada. Es que soy la nada. Qué guay. Esto sería como un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco es un lienzo en blanco, pero a la vez es un lienzo que tiene todas las posibilidades de ser pintado con todos los cuadros que os podéis imaginar. Entonces, dentro de la nada está el todo. Todas las posibilidades están dentro del cero. Es decir, como de alguna manera sería el uno, porque el uno sería, lo abarca todo. Es decir, soy consciente de que soy la nada y a la vez soy todo. Y ahí estaba esta conciencia, ¿no?, diciendo, soy todo y nada. Y entonces decía, y un día se preguntó,
pero soy todo y nada, ¿no? ¿Y esto quién me lo puede decir? Porque como que le entró la duda, ¿no? No sé muy bien lo que pensaría, pero fue como... el yo soy, ¿no? Yo soy. Entonces dijo, yo necesito verme para saber realmente quién soy, o si soy todo y nada, ¿no? Y dijo, claro, necesito un punto de referencia, pero como aquí no hay nada, no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada, ¿cómo hago? Si voy aquí, o sea, es un punto de referencia, pero realmente lo que se necesitaba o lo que creó es crear un 2. Y el 2 tenía que ser una esfera, porque esto lo vamos a imaginarnos esféricamente, para poderse ver desde todos los puntos, ¿no? Porque claro, si yo creo un 2 aquí, me veo solo de este lado, pero entonces yo solo estoy viendo una parte de mi ser. Entonces, para realmente ver si soy y qué soy, necesito poder verme. Si nos imaginamos el centro de una esfera, es como un ojo que puede ver hacia todos los puntos, ¿no? Entonces digamos que apareció el número 2, por decirlo así. ¿Qué sucede cuando aparece el 1 y el 2? Y es que crean un espacio, por decirlo así, crearon la creación, ¿no? El 3. Entonces es curioso que entre el 1 y el 2 está todo lo que es el 3, la Trinidad, ¿no? Lo podemos ver también, yo cuando veía esto lo que veía es como, mira, es como un espermatozoide y un óvulo, ¿no? Como el papá y la mamá, y crean el espacio idílico para la creación, el hijo. Y también pensaba, bueno, esto a lo mejor explica por qué el hombre mira siempre hacia afuera y la mujer hacia adentro. No sé si es así, pero creo que sí. Entonces, bueno, hubo un momento donde este espacio estaba creado, ¿no? Y claro, el 1, como decía muy bien el otro día, no solo Nuria, también Mónica, es como para la vida o lo que fuera, es necesario el movimiento, ¿no? Porque sin movimiento no hay nada. Entonces, claro, estaba aquí, es como, me veo, qué bien, ¿no? Pero, ¿y ahora qué hago? Porque sé que tengo, es como lo que me pasaba a mí un poco con estas cosas del cine, ¿no? Es como veo todas las películas, las manifiesto, o ¿qué hago, no? Para manifestarla hay que moverse, ¿no? Hay que ponerte a hacer algo. Entonces, este 1 decidió moverse, ¿no? Entonces, cuando te mueves, como que te balanceas un poquito, y empezó a crear lo que yo creo que fueron todos los números. Vamos a poner como que fuera algo así, un balanceo. Esto que era una conciencia, en principio cuando se mueve lo que crea es una energía, podemos llamar energía, ¿no? Una energía que en principio se manifestó como una vibración que podríamos interpretar como sonido, ¿vale? Voy a poner aquí. Sonido. Esto vamos a llamar la fuente de todo, ¿no? Cuando hablamos de la fuente, de Dios, de la creación, vamos a referirnos a este 1 como la fuente. Entonces creo el sonido, ¿no? ¿Qué pasa? Que digamos que este sonido, según se iba alejando, se iba como distorsionando, por decirlo así, porque cada vez estaba más alejado del punto de creación. Y llegó un momento que este sonido dio una vuelta y se manifestó como luz. Y siguió expandiéndose, y hubo un momento donde estaba tan alejado de la fuente que se distorsionó, por decirlo así, y creó la forma, ¿vale? Hay algo también que yo me planteaba mucho cuando me hablaban la palabra infinito, jolín. Yo siempre pensaba, el infinito. ¿Cómo es el infinito, no? Y te imaginas una espada, o sea, es como, intentaros imaginar el infinito, ¿no? Era como, jolín, el infinito. Y ahora lo entiendo de una manera, o lo veo así, es mi visión, repito. Creo que el infinito tiene que ver con las posibilidades, es decir, cuando las posibilidades se multiplican hasta, o sea, no tiene que ver con el espacio infinito, ¿no? Es decir, yo igual al principio intentaba ver un espacio infinito y dices, claro, no me lo puedo imaginar porque es infinito, ¿no? Pero
lo entiendo, hay un matemático que se llama Mobius, no sé qué Mobius, creo que era cosmólogo, y él inventó una cosa, descubrió una cosa que se llama la cinta de Mobius, y lo que habla es de... crea en la materia, por decirlo así, una cinta de una sola cara, es decir, crea algo que, por decirlo así, supuestamente es imposible, pero me os lo voy a explicar mejor con una película que se llama Mobius, como él. Creo que es argentina, hace bastantes años, y entonces en esta película es una película muy sencilla, con un argumento muy sencillo, donde existe una línea de metro, subterránea evidentemente de metro, y hay un momento donde ponen un ramal circular a toda esta línea de metro, ¿no? Y entonces sucede en la película que hay un tren que desaparece, ¿no? Y dicen, ostras, ¿dónde está el tren? Han inaugurado esta línea y de repente hay un tren que desaparece. Claro, la gente empieza a volverse loca, o sea, el arquitecto, le empiezan a decir, ¿dónde está? Esto es un circuito cerrado y tenemos un tren que ha desaparecido, que además lo oímos, ¿no? Y entonces llega, no me acuerdo de qué trabajo tenía este hombre, que explica a través de esta fórmula de Moebius, que claro, que al añadir el ramal, las posibilidades se han multiplicado de tal manera que eso ha pasado a otra dimensión, les dice. Y dicen, pero vamos a ver, yo he hecho esto, que decía el arquitecto, ¿no? Que es este circuito cerrado, ¿no? Aquí no se puede ir ningún tren. Pero claro, llega el matemático y dice, sí, sí se puede ir, porque has creado posibilidades infinitas. Entonces se ha pasado a otra dimensión. Esto es como yo matemáticamente te lo puedo explicar. Y la peli va de esto, ¿no? Con esto quiere decir que llega un momento donde o sea, el infinito, ¿no? El infinito tiene esta forma. Bueno, voy a hacerla así un poco toroidal, tipo manzana, ¿no? Bueno, más o menos yo dibujando, si me pongo de frente igual algo mejor. Pero bueno, fijaros que el infinito se representa con esta forma, ¿no? Yo lo que veo es al universo es como una energía que hace esto, que para mí es la cinta de Mobius, continuamente, esféricamente, algo así, creando posibilidades infinitas, ¿no? Y a la vez lo que veo es que hay una respiración, es como si fuera eso, lo que hablamos de un ordenador cuántico, donde emito pensamientos y los despliego, y cojo y despliego, respiro y suelto, ¿no? Y con todo esto lo que estoy haciendo es generar cada segundo, cada instante, una nueva realidad que está ahí. De hecho hay una cosa, una teoría que tengo, ¿no? Cuando estudias cine empiezas, bueno, yo empecé estudiando fotografía, pero bueno, cuando la gente empieza a descubrir cómo hacer imágenes en movimiento, ¿no? Entonces ven que empiezan eso con la fotografía, ¿no? Hay, por ejemplo, el cine empezó de una manera como todo un poco casual, ¿no? Era gente que quería estudiar el movimiento. Entonces, por ejemplo, había un señor que estudiaba el movimiento de las aves y consiguió poner una cámara fotográfica a finales del siglo XIX, donde disparaba y hacía fotos de un pájaro y entonces podía ver el movimiento, ¿no? Y empezaba a hacerlo con los caballos y con todo esto. Entonces de ahí empezó un poco el principio del cine, ver la imagen en movimiento. Al principio se grababa con 18 imágenes por segundo y luego, claro, lo veíamos como muy rápido, ¿no? Todas estas pelis, por eso asociamos también esa rapidez con la risa, ¿no? Porque era ese cine mudo de inicios de siglo. Hay una particularidad de la retina que se llama persistencia retiniana y lo que hace es que podamos mantener la imagen fija durante un periodo de tiempo, no sé si es 0,08 segundos o algo así, lo que hace que tengamos una percepción de movimiento. Es como cuando miras a una lámpara y luego miras a otro lado y todavía tienes ese flashazo de la lámpara, ¿no? Esto se supone que para tú ver una imagen en movimiento de una manera natural son 24 imágenes por segundo, ¿no? Que es como se graba, o 25. Depende, bueno, ya sistemas tampoco me voy a meter ahí. Entonces, claro, para mí yo digo, pues esto debe, en esto donde yo estoy, debe suceder. Quiero decir, creo que soy proyectada como un holograma, por decirlo así, 24 veces por segundo. Bueno, dentro de que esto es el universo, voy a poner aquí en esta creación del 3, creo que surgirían diferentes números o lo que se llaman dimensiones. A mí me gusta llamarlo densidades, ahora os explico por qué. Voy a poner aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y aquí sería otra vez el 12 que contendría todo. Es un juego, entender también los números como conceptos. Vale, cuando esto se emite como una energía,
yo lo que veo es una onda frecuencial, es decir, veis, es que ir a la fuente es como ¡pac!, luz blanca, ¿no? No hay nada. O sea, no sé si sabéis cómo funciona una onda de frecuencia, es algo así, ¿no? Si lo viéramos desde esta perspectiva, lo veríamos como una espiral. Cuando hablamos de una vibración muy alta, sería esto, ¿no? Y una vibración lenta sería esto. Cuando la fuente, digamos, proyecta una realidad o quiere expresarse, lo que hace es emitir, por decirlo así, un rayo, vamos a poner. Y desde aquí la vibración es muy alta y según se va alejando esta frecuencia va siendo cada vez más lenta, lo que genera el sonido, que es una vibración muy alta, la luz, que va siendo una vibración menos alta, y la forma, que es una vibración lenta. De hecho, científicamente sabéis que todos son átomos, ¿no? Es decir, bueno, voy a pintar aquí, bueno, un neutrón, vamos a hacer algo así. Tenemos un protón, un neutrón y un electrón que se mueve alrededor, que va cambiando. Entonces esto es energía y la ciencia ya dice, ¿no? La física dice que todo está hecho por átomos, ¿no? Es decir, que mi mano está hecha con átomos, que el aire, ¿no? Que la toca, la lámpara. Y a mí esto me parece muy fascinante, ¿no? Porque digo, ostras, fijaros cómo de alguna manera hemos salido de aquí, porque aquí ya estábamos, ¿no? Yo hay algo que de alguna manera recuerdo, y es que nosotros ya estamos aquí contenidos en el todo y en la nada. Todos nosotros ya estábamos aquí. Y hubo un momento donde dijimos, nos movemos. Y entonces pues nos movimos, y al movernos empezó a generarse un sonido, lo que conocemos como Om. Y en ese momento todos ya estábamos allí y sentimos que soy como una nota de sonido y a la vez soy el sonido completo, porque estábamos en unidad. Y dijimos, wow, qué guay, ¿no? y desde ahí, bueno, empezamos a expresarnos y esto, pues digamos, se volvió luz y se volvió forma. Claro, yo a veces digo, el átomo dicen que es 99,9 de espacio vacío. Y esto es científico, ¿no? Como quien dice. Y yo digo, ostras, qué guay, fíjate que es que puedo tocarme la mano, pero en realidad es un 99,9 de espacio vacío, además de una energía en movimiento. Es fascinante. Fijaros, ¿habéis tocado pensando en esto? ¿Habéis tocado a alguien pensando en esto? Además, fijaros qué número, ¿no? 99,9 de espacio vacío. Este número, que, bueno, quien dice, habla de la divinidad cuando habla de este número también. Es decir, ¿qué soy? Yo soy un 99,9 de espacio vacío. Esto para mí es lo que se puede llamar de una manera amor y se puede llamar de otra manera magnetismo. Bueno, lo voy a escribir porque está muy feo, pero me entendéis. Claro, ¿qué es el amor? Fíjate, es un 99,9 de espacio vacío. Es lo que mantiene todo unido, porque aquí, dentro de aquí, todo está unido. Vale, os voy a contar ahora, cambiando un poco de tercio, dónde está la Tierra dentro de esta unidad diversa en la que nos encontramos viviendo. Una gran célula, ¿verdad? Yo veo la Tierra más o menos, vamos a poner aquí, ¿vale? Digamos que esto es como el universo visible y esto son otras maneras de interpretar la realidad en la que estamos ahora. Y ya poniéndonos un poco más en tema de qué está sucediendo ahora mismo, voy a coger el rolo verde y a ver un poquito de agua. Ok. Bueno. Vale. Os voy a contar lo que está sucediendo ahora mismo en la Tierra, ¿no? Están sucediendo dos cosas muy importantes. Igual habéis oído hablar ya de esto, pero bueno, os lo cuento. Una cosa es que, como todo en el universo, quiero decir, claro, para que todo necesita, digamos, una dualidad, ¿no? Para el 0 y el 1 no pueden ser el uno sin el otro, ¿no? Es como el todo y la nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, se necesita el ciclo, se necesita el espejo, se necesita algo opuesto a ti, el punto y la esfera, ¿no? Para ver realmente lo que hay. Entonces, en la Tierra
igual que hay un día y una noche, hay un día y una noche a nivel galáctico, ¿vale? Este día y esta noche a nivel galáctico, del que hablaban los mayas, que hablaban de un sol que se llamaba Alción, hablaba de que, no sé exactamente, pero son unos 12.500 años en los que la Tierra está, dicen, en un periodo de oscuridad. No la Tierra, sino toda la galaxia está en un periodo de oscuridad, y otros 12.500 que está en un periodo de luz, ¿vale? En el 2012, que era cuando se acababa el calendario maya, que era circular, algo muy significativo, porque va por ciclos, lo que decía es que se acababa una gran cuenta, que era una gran cuenta de oscuridad, ¿no? Lo que hace esa oscuridad, digamos, es que desde aquí seamos incapaces de ver esto, ¿no? Y entonces cuando empieza a amanecer, pues empezamos a conectar con algo más que está ahí y que poco a poco vamos viendo, porque daros cuenta que si son 12.500 años es un periodo muy largo, y ahora estamos empezando a ver como los primeros rayos de sol. Lo que hace es que nos está un poco modificando y recordando, removiendo, vamos a decir. Entonces ahora pasan dos cosas. Una es que la Tierra está comenzando un periodo de luz, y eso nos hace, pues, recordar. Y luego está pasando algo que no ha pasado nunca antes en la historia de la Tierra. Y esto es muy importante y muy chulo. Creo que, digamos, la Tierra ha tenido sus periodos de luz y oscuridad, y ha tenido luz y oscuridad, y hemos vivido muchas cosas. Pero es que, digamos, que ha dado como una vuelta entera, por decirlo así, alrededor del universo. Y entonces ahora llega un momento donde asciende. Es decir, ahora se dice que estamos en tercera dimensión, o tercera densidad, porque me gusta decir que esto es luz comprimida, densidad. Y las dimensiones, hay percepciones, o sea, miles. Cada átomo es una diferente percepción, y cada hormiga, y cada persona, y bueno. Entonces, lo que sucede es que hemos dado una vuelta entera al universo, se dice. Algo que en términos universales se dice como una revolución, ¿no? Como las marchas. Entonces estamos ascendiendo. Entonces se habla de pasar de tercera a quinta dimensión realmente. No voy a meterme ahora mucho en explicar esto. Entonces pasa que estamos además más cerca de la fuente. Nos estamos moviendo en el espacio. No solo estamos recibiendo luz, sino que nos estamos moviendo en el espacio. Lo que quiere decir esto es que hay unas leyes o unas reglas o otra manera que es nueva. Y esta nueva, como dice la novedad, que no la sabemos. Es decir, no es que no hay nada. Es nuevo. ¿No? Entonces hay unas leyes nuevas que son lo que hablamos también del autismo, que luego me meteré también de por qué todo esto. Entonces, claro, ¿cuáles son estas leyes? ¿No? ¿Qué es esto? Primero, tenemos que entender qué somos, ¿no? O como yo, esta es mi visión, vamos a decir, ¿no? Entonces, ¿os acordáis que decía la Biblia en algún momento lo de yo os creé a mi imagen y semejanza? ¿No? Y entonces nos imaginamos a un señor con barbas en una nube diciendo, ese es Dios. Claro, si yo soy una imagen y semejanza de esta unidad diversa, lo que soy es una fuente creadora, ¿no? Y si entonces podemos decir que lo que para mí verdaderamente es el Hijo de Dios, o como lo queréis llamar, es el alma. Y creo que el alma se gesta en este espacio de luz, ¿no? Digamos que aquí, esto es como si fuera el sonido, es más bien una conciencia universal donde todo es música, cada uno es una nota, todos somos la canción, cada uno, ¿no? Estamos ahí. Y cuando pasamos aquí se crea una parte de, vamos a llamar, más individualidad, para mí el nacimiento del alma, que es un fractal de todo esto, ¿no? Entonces yo aquí es como soy lo que os hablaba, ¿no? De la flor de la vida. Y para mí el alma es una matriz, es un cuerpo, una matriz que se gesta, creo, en esta parte. Bueno, vamos a dibujarlo así. Entonces, claro, cuando yo estoy más cerca de la fuente, lo que hago es tener más aquí, digamos, cuando vamos pasando a quinta, por decirlo así, a quinta, o sea, voy vibrando más rápido, ¿no? Estoy más en contacto con esta verdad o con esta información que es la de mi alma. Claro, entonces empiezo a reconocerme que es que soy una fuente creadora, ¿no? Y para mí esto es muy interesante porque, claro, la posibilidad que tenemos de estar aquí más cerca es que también podemos conectarnos más con toda esta parte. Y entonces, si yo me reconozco como una fuente creadora,
os voy a hablar del campo mórfico, ¿no? Para que me entendáis. Si digo, yo soy un fractal de esto, entonces mi palabra crea, ¿no? Porque es sonido y genera algo que es una luz, que a lo mejor yo no puedo ver la frecuencia de esa luz, pero todos sabéis que el espectro de la luz blanca abarca para el ojo humano unos colores que son visibles y otros que no son visibles, como la luz ultravioleta, ¿no? Que no lo vemos, pero existe. Entonces, bueno, genera una luz que a lo mejor al ojo no se ve. Y esto puede generar una forma, lo que se habla del campo mórfico, que tal. Bueno, total, yo para esto a veces me imagino, habéis visto todos la película de Matrix, o casi todos, ¿no? Os propongo un pequeño ejercicio, y es que cerréis los ojos y os imaginéis todos como, si no habéis visto la película seguro habéis visto la imagen esta de esos códigos verdes que bajan, ¿no? Y me gustaría que os imaginarais a vosotros mismos como unos códigos de luz, vuestro cuerpo, ¿no? Y que vierais el suelo que pisáis como esos códigos de luz, y que vierais la pared, la mesa, la silla, como esos códigos de luz. Y tal vez podréis ver mis palabras como esos códigos de luz. Entonces, además, desde este lugar, a lo mejor podéis ver que todo esto está unido. Es como una gran matriz lumínica, no hay separación entre lo que tú eres y lo que yo soy. Todo es parte. Y además podéis ver que si yo digo, no sé, manzana, a lo mejor podéis ver una manzana que se crea con códigos de luz. Y si todos decís manzana, y os invito a que lo digáis, quizás podéis ver que esa manzana cobra una forma mayor. Ahora podéis abrir los ojos y yo quiero preguntaros si esa manzana es real o no. ¿Vale? Simplemente esto es una reflexión. Con lo que quiero decir es que si yo me identifico como un alma, como un fractal del todo, y entiendo mi capacidad creadora, esto es así. Quiero decir, lo que hace el paso a quinta dimensión es que todo se cree y se manifieste antes. Es decir, el universo tiene unas reglas y funciona de una manera, ¿no? Venimos aquí a experimentar, a vernos. Al final yo soy un ser que quiero verme desde mis múltiples puntos de vista. Entonces, ¡pum!, me separo y llego hasta aquí, hasta separarme y creer que estoy separado para poder verme. Entonces, pero voy a beber agua. Como ahora estamos pasando a otro espacio que se puede denominar esta quinta densidad o vibrando más alto, lo que quiere esta quinta densidad o lo que se pretende es de alguna manera que recordemos quién somos y a dónde venimos. Entonces, como estamos en un sistema de aprendizaje que funciona en base al reflejo, en verme en otro, lo que yo manifiesto se me manifiesta en la vida mucho más rápido que antes, y esto es un cambio nuevo que sucede ahora. Es decir, que si yo digo todo el rato o expreso todo el rato nadie me quiere, tengo miedo, imagínate, estoy preocupada, ¿no? Estoy generando, como esa manzana, un campo mórfico a mi alrededor del que yo atraigo, porque hay unas leyes de la física donde existe una atracción. Entonces, como antes ya pasaba, pero ahora como la luz está más manifiesta, todo eso que tú estás expresando, ¡pum!, te va a venir a tu vida manifestado de muchas maneras. Con gente que no te quiere, con gente que no. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta de esa capacidad creadora que tú tienes. Cuando yo soy consciente de que tengo esa capacidad creadora, digo, jolín, pues tengo que ser consciente de lo que pienso y de lo que digo. Porque si yo digo que yo soy amor, que yo soy bondad, que yo soy alegría, que atraigo a gente buena, que pues eso también va a venir. Y encima digo, jo, si encima, bueno, pues otros lo hacen, tengo la capacidad de cambiar el mundo en el que vivo. Y cambiarlo ¿cómo, no? ¡Wow! ¿Cuántas posibilidades hay? Todas. Y están dentro de cada uno, porque somos un fractal de esto. Entonces, además, bueno,
ser eso, como conscientes, ¿no? Un poco lo que quiero decir de esta capacidad creadora y de el regalo, ver qué somos verdaderamente. Y ahora os voy a contar un poco qué tiene que ver el autismo con todo esto. Vale. Como bien habéis visto, para mí esto que hablaba antes, mira, esto es el espermatozoide y esto es el óvulo y esto es el espacio de creación, y cuando algo se mueve se gesta la creación, que es el hijo, ¿no? Y de alguna manera esto también es un poco un fractal de lo que sucede durante el embarazo, ¿no? Y entonces aquí tenemos como, fijaros, dividido también 11, 10, 9, 8, 7, 6, bueno, son meses de gestación, ¿no? Meses en los que además aquí te dan muchas pistas de cómo primero, los 3 primeros meses, de alguna manera tienen mucho que ver con el sonido, los 3 siguientes con la luz y los 3 siguientes con la forma, ¿no? Que de esto, bueno, más adelante hablaré cuando tenga la información necesaria y sea el momento adecuado. Lo que quería decir de esto es que ahora mismo la Tierra está pasando un duelo, de alguna manera, porque está yendo más cerca de la fuente y está sucediendo esto que os cuento. Entonces, hay seres que quieren encarnar, quieren ayudar a que esto funcione, es decir, a que nosotros seamos conscientes de que somos almas creadoras, hijas de Dios, y que tenemos la capacidad de crear una tierra en paz y armonía. Y entonces hay conciencias que están por aquí, más cerca de la fuente, que quieren ayudarnos a esto. Y la manera que tienen de ayudarnos es decir, oh, yo soy, ay, estoy aquí, pues voy a ir a la tierra, a esta armonía que yo vivo aquí, mostrársela, ¿no? Y se ofrecen voluntarios. Entonces llega y se proyecta, y llega aquí, encarna con las dificultades que pueda tener, y llega a un cuerpo humano. Y de repente se encuentra aquí con un papá, con una mamá, como hablaba Carlota, con sus problemas, con sus desarmonías, con toda la información que viene de esos padres y madres, y llega un momento que peta, ¿no? Porque dice, uff, con toda la armonía que yo conozco y que yo tengo, esto no puedo. Y hace clon, y su conciencia se eleva por encima de su cuerpo y deja de prestarle atención, ¿no? Entonces, claro, sucede como hablábamos, y creo que todo está relacionado, el tema de los parásitos, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el universo manifiesta todas estas realidades de una manera lógica, por decirlo así, perfecta. Es decir, que se manifiesta a diferentes niveles, ¿no? Entonces, igual que hay parásitos, por ejemplo, a nivel interior, porque he dejado de ocupar mi cuerpo, por decirlo así, entonces mi cuerpo pues lo habitan otros. Y entonces los parásitos se pueden manifestar de una manera física o de una manera etérica, ¿no? Es decir, energías que también están por ahí y que, bueno, necesitan algo para sobrevivir y también se agarran ahí. Por eso, igual que nos hablaba también Elisa, ¿no? De cómo ellos quieren manejar su cuerpo y no pueden. Entonces lo que están pidiendo y lo que nos están mostrando desde otro lugar es que necesitan un espacio de armonía, ¿no? Y que tú recuerdes que tú eres capaz de crear esa armonía, ¿no? Y que es fundamental a nivel de familia y a nivel global. Vale, os voy a contar un poco la diferencia que hay ahora también, porque claro, porque unos niños tienen esta presencia elevada y otros no, ¿no? Y os voy a hablar de algo que habréis oído seguro, que se llama karma. Vale. Durante estos periodos de oscuridad que vive la Tierra, necesitamos aprender, ¿no? Entonces, como se nos olvida también todo, bueno, hay un sistema de aprendizaje que se llama karma. Entonces, esto no es ni bueno ni malo, esto es un sistema de aprendizaje. No hay cosa, es un sistema de aprendizaje, quiero decir, nosotros, para que lo entendáis, estamos aquí ahora representados de esta manera, pero nunca hemos estado desconectados de aquí, eso es imposible, ¿no? Es imposible que una célula de mi cuerpo sea independiente a mí, ¿no? Es algo que no, o sea, que igual que habéis visto esta matriz de luz, es simplemente no lo vemos, no lo recordamos, pero sería algo impensable, ¿no? Que esto pudiera estar fuera. No sé, iba a hablar del karma, vale. Entonces, durante lo que es el karma, o tal como lo yo veo, ¿no? Como lo veo. Claro, tú el karma encarnas en este periodo de luz, ¿no? Y entonces llegas aquí y es como que vienes con la luz apagada, ¿no? Y entonces vas por la vida porque se te ha olvidado dónde vienes, cómo vienes, el porqué, el que tienes un bagaje como alma, que eres una conciencia con determinada experiencia.
Y entonces llegas aquí y vas como por la vida intentando buscar el interruptor, ¿no? Vale. Y de repente tocas a alguien y ¡oh, qué susto! ¡Pah! Y le metes una leche que le tiras al suelo, ¿no? Porque claro, no ves, entonces tienes miedo y haces esto. Entonces vas y te mueres. y vuelves como a elevarte, por decirlo así. Y según vas elevándote dices, ay, 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 que apagamos la luz. Y yo he llegado y he pegado a este que es mi hermano que está aquí, yo soy el don y el tin y busque lío. Y llegas aquí y dices, ay, la que he liado, que es que se me ha olvidado que hemos apagado la luz y he pegado a este. Y entonces ahí, que esto es como, yo lo veo como una especie de mar o de océano, en calma, ¿no? Donde todos somos gotitas, nuestra pequeña individualidad o yo superior. Y entonces ahí también te encuentras con este y hablas como con la conciencia única, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, pues podemos hacer varias cosas, ¿no? Pero, mira, puedes volver y a lo mejor puedes probar a que el otro te pegue y así a lo mejor te acuerdas más del por qué, ¿no? No sé. Y tú dices, uff, joder, qué pereza, no sé. Y aquí yo creo que a veces sucede la pregunta del millón, que tú dices, esto es lo mejor para todos, ¿no? Es como, es lo mejor para todos. Y entonces como sí, es lo mejor para todos. Y como sabes que todo es uno, dices, bueno, pues voy otra vez. Y entonces vuelves por el tobogán espiralado, diciendo, esta vez me acuerdo, esta vez me acuerdo, esta vez me acuerdo. No se me va a olvidar, esta vez me acuerdo que yo vengo de aquí y entonces este va a pegarme, pero no, porque yo voy a encender la luz antes y le voy a decir, que no hace falta, que venimos de aquí. Y entonces estás entrando ahí y dices, ay, tengo que acordarme de algo muy importante, muy importante, muy importante, tenía que acordarme de algo, naces, te ponen un pecho en la boca y dices, uff, se acabó, no me acuerdo. Y entonces llega el otro y te rea, ¿no? Y vuelves, ¿no? Uf, ¿qué ha pasado? Ostras, pues claro, es que lo habíamos pactado, claro, sí, ¿ahora qué hacemos? Ahora me voy a acordar porque yo ya te he pegado, tú me has pegado, entonces ya vengo, esto sí que no se me olvida porque ya ha sucedido, yo vuelvo aquí con toda esta información y entonces entra en una especie de bucle, ¿no? Donde se van generando una serie de cosas que llega un momento que se dispara tanto que no tiene sentido, ¿no? Por suerte, esto no es eterno, gracias a Dios, hay veces que, bueno, en fin. No llegamos hasta aquí, entonces nos quedamos con una energía viciada que intenta subir, se te olvida y entonces pasa también en la Tierra que se queda con mucha energía aquí de que se te olvida y no llegas a ver todo esto. Pero bueno, lo que sucede ahora, primero cuando esto entra en la luz, es como si de repente alguien da la luz. Y entonces dices, ay, que ya no me hace falta el karma para aprender, joder, que ya lo he pasado, ya lo he vivido, he estado muy bien, fenomenal, me he divertido mucho, oye, qué guay, ¿no? Me pegaste, te pegué y guay, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a jugar, ¿no? Vamos a hacer jugar a otra cosa que ahora nos vemos todos, bueno, pues vamos a unirnos con el corazón, a darnos la mano, a crear armonía. Y entonces ahora estamos en un periodo de cambio donde esto está sucediendo. Entonces sucede que no todo el mundo se acuerda de que se ha dado la luz ya. Claro, es que hay gente que no se lo han dicho, o hay gente que no lo ha visto, y todavía se cree que está a oscuras, y cuando viene alguien le pega, ¿no? Porque no sabe, ¿no? Tiene miedo. Se piensa que es separado, ¿no? O sea, realmente. Y entonces sucede varias cosas. Unos niños, de alguna manera, vienen a recordar a los papás y a las mamás que este sistema de aprendizaje ya se ha acabado, pero que tienen que acordarse también para que haya una limpieza a nivel familiar, para que no vengan más niños con karma, porque claro, al final cuando uno se acuerda, pues toda esa información también se va. Y luego empieza a haber padres conscientes, donde hay un papá y una mamá que ya saben que se ha dado la luz, y entonces hay almas de aquí que dicen, ¡wow! He encontrado unos papás que ya saben que yo vengo de aquí y que me esperan con los brazos abiertos. ¡Jo, qué guay! Y entonces este baja y baja, y entonces hay otra historia, y esto es lo que va a ir sucediendo durante estos años, ¿no? Esta contraposición de unos que han visto que se ha dado la luz y otros que todavía no lo han visto, y va a haber, bueno, pues un acople, digamos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Vale.
Lo que hablaba antes también en algún momento, ¿no? A nivel de lo que está sucediendo ahora en la Tierra, ¿no? Que estamos viendo guerras, yo qué sé, violaciones, o sea, es todo el Monsanto, o sea, es una serie de cosas que dices, ¡guala! Lo que hemos creado, porque lo hemos creado, porque somos creadores, que se nos ha olvidado que creamos, pero es que nosotros hemos creado esta realidad. Yo no puedo echar la culpa al otro, porque es que desde una manera activa o pasiva yo permito que suceda lo que sucede en este mundo, en el mundo que hemos creado. Entonces, primero, hay algo muy importante, y es que yo me tengo que hacer responsable de mi creación como ser. Sin culpa, cuidado, vamos a ver, no entremos en ese error. Me refiero, cuando yo me hago responsable de que esto también es mi creación, no me puedo primero culpar porque sé que yo no lo sabía, ¿no? Es decir, joder, yo no sé que he creado esto. Entonces, si no lo sé, desde la ignorancia, pues ¿qué razón tiene que me culpe? Ninguna. Crear algo más negativo, ahora que lo sé, si encima me culpo, pues estoy entrando en un bucle que encima soy tonto, porque ahora sé que esto funciona así. Segundo, pues ya que lo sé, tengo la opción de cambiarlo todo y empezar a crear otra cosa, ¿no? Y bueno, pues eso, desde la unidad que somos, y pues poco a poco vamos creando cosas como esta. Me identifico con cosas que he leído de Taranani y se habla de lo mismo. Claro, cuando te empiezas un poco con esto ves que realmente la base de todo es la misma, ¿no? Yo lo visualizo de esta manera, otra persona lo puede explicar de otra. O sea, al final la información baja a todas partes y diferentes personas captan esa información porque al final es la misma, o sea, la base es la misma, el origen es el mismo. Claro. Lo que pasa es que luego cada uno lo traduce desde su esencia de una forma, ¿no? A veces que hay gente con colores, a veces que con lenguaje, pero dentro de que hay gente con lenguaje hay diferentes tipos de lenguaje. Y en realidad todos dicen lo mismo, pero es para transmitirlo absolutamente todo el planeta. Entonces por eso hay tanta diversidad, pero al final es lo mismo. Pero dices, ¿la has cogido de aquí o de allá? No, es que nos ha bajado la misma información a todos, ¿no? Sí. A ver, habrá algún caso puntual que haya copiado esta información, pero yo quiero pensar que sucede de esa manera, ¿no? Porque además me ha ocurrido a mí y a María, por ejemplo, nos ha ocurrido que en diferentes ciudades, porque estábamos realizando una labor conjunta, pues resulta que nos bajaban exactamente la misma información, ¿no? Era como, nosotros analizábamos pues que al mismo tiempo lo mismo, o a veces son la misma información, pero ella a lo mejor tiene algo que yo no tengo, entonces acaba de hacer el puzzle, o al revés, yo tengo también una pieza que ella no tenía, y así, ¿no? Y creo que eso es con todo el mundo igual. Cada uno tiene una pieza y una forma de hacerlo para que se forme todo el mundo. Por eso son importantes todas las piezas de la cadena, porque cuando falta uno, ya la cadena no está unida. Así que todos tenemos que transmitir todo aquello que hemos venido a transmitir. Claro. Para entender esto, y creo que también desde este dibujo, que es bastante sencillo, cuando estábamos hablando esto del autismo, ¿no? O de esas mentes, de ese, no me acuerdo el nombre, ¿cómo era, Elisa, que decías de estas matemáticas, que lo veía todo, la posibilidad es mental? Daniel, vale. Y después que ya culpable te está haciendo la teoría, sigue vale. De la física cuántica. De la relatividad de Claro, si tú ves que realmente yo soy una expresión del todo, que estoy aquí y me llego a expresar en la materia que está aquí, realmente cuando yo recuerdo o veo lo que es estar conectado, por decirlo así, es saber que yo estoy aquí, la multidimensionalidad hacia aquí, 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 aquí y aquí. Entonces yo tengo la posibilidad de estar en todos los sitios. Hay un plan mayor, por decirlo así, por eso también esa niña dice, jo, es que no sabéis lo que tenéis, es que podéis mover un brazo, podéis hablar. Eso es algo maravilloso porque realmente el plan en sí es, jo, esto ha llegado a crear materia con luz para poder vivir, no sé, ¿dónde está el cielo, no? O sea, tenemos una tierra que es maravillosa, un paraíso, y soy un espíritu, una conciencia que he conseguido generar un cuerpo para vivir una experiencia. Ostras, no sé, pues si de encima puedo crear esto, estamos hablando, cuando se habla también eso de traer el cielo a la tierra, realmente es primero traer la conciencia de que ya soy paz, ya soy amor, y encima puedo experimentarla desde la materia. A mí me parece algo mágico.
el poder estar aquí bañándome en un río que esté limpio, pisando la tierra, ¿no? Sintiendo un cuerpo, pero claro, sabiendo que también estoy aquí y soy parte del todo. Cuando habláis de, creo que hay una manera de verlo, cuanto, por decirlo así, más elevado, más en el interior estás, tienes un campo de visión más amplio. Es decir, si yo vengo de esta dimensión, por decirlo así, es como que mi campo de visión se amplifica, ¿no? Y entonces yo a lo mejor puedo estar aquí sabiendo que son porque está el sonido, está la luz y está la forma, pero creo que todo tiene una base numérica, ¿no? Y creo que esto os lo podría explicar muy bien un diseñador gráfico, ¿no? Que es, por ejemplo, quiero hacer una pelota roja de este tamaño que bote y suba, pero claro, para codificarla, ¿no? Y para yo crear esto desde un programa de ordenador tengo que ir y decir, pongo 5,6 de azul, pongo, ¿no? Y entonces va elaborando una realidad a través de números. Y creo que hay una codificación numérica que va más allá del sonido incluso, ¿no? Y por eso hay muchos niños que conectan con las matemáticas, ¿no? De que están niños autistas y con la geometría, ¿no? Que se empieza a expresar con el alma. Y entonces, claro, tenemos mucha información que fíjate tú la validez que tiene toda esa información aquí en la materia, ¿no? Porque yo que sé qué cosas podemos crear en la materia desde la información del espíritu, por decirlo así, que está más elevada. Todavía no lo sabemos porque es nuevo. Y ahí estamos abriendo camino a que esos niños puedan encarnar. Por eso es tan importante, y creo que hay una misión a nivel global del autismo que va un poco por fases, por decirlo así, más allá de que independientemente cada uno tenga su misión o su historia, igual que, o sea, hay primero, el autismo se disparó hace 30 años. Creo que estos primeros autistas lo que estaban haciendo era hacer una limpieza de muchas energías que estaban en Gaia, que es un ser en la Tierra, porque la Tierra es un ser vivo que está experimentando, igual que nosotros, todo este despertar, ¿no? Nosotros somos parte de este ser, pero está sacando también todas las memorias, o sea, toda esta creación que hemos visto a nivel visual, a nivel de Matrix, que se baja en esta manzana, que hemos generado guerras, y hemos generado odio, hemos generado un montón de cosas, la Tierra la tiene contenida, está ahí, y también tiene que sacarla, ¿no? Entonces son como, se puede llamar desde, bueno, bajo astral, desencarnados, emociones, como se quiera llamar. Pero de alguna manera había una misión a nivel espiritual o a nivel global de todos estos niños autistas, que era el limpiar todo esto. Entonces ese autismo que se ha expresado con niños bastante afectados, que ahora son adultos, en términos generales digo, porque no todos han tenido la misma misión, pero sí había una gran... hola. Buenas. ¿Me conecto con tu corazón? Que me conecto con tu corazón, con tu permiso. Entonces, que habían... retomo el hilo, la misión de estos niños en primer lugar era una limpieza, es decir, cuando ellos venían, lo que decía Carlota, es que yo soy, ¿no? Y preguntaba a este hombre esta mañana, claro, es que ¿por qué hay que intentar curarle, no? O sea, a lo mejor su misión es venir aquí, experimentar el autismo, y desde un punto de la conciencia está haciendo una labor increíble. Primero, cuando siempre es una decisión del alma el ser autista, ¿no? Entonces puedes decir, yo vengo a la Tierra, entonces decido ser autista y elevo mi conciencia a otro plano, abandono mi cuerpo, ese cuerpo empieza, como soy una luz muy grande, de alguna manera atraigo todas estas energías que están en la Tierra y que necesitan ser limpiadas. Yo me ofrezco a limpiar las energías de la Tierra, ¿no? Y entonces empiezan como a absorber todas esas emociones y pensamientos que hemos generado todos, ¿no? Y que alguien tiene que, de alguna manera, cogerlos. Y como ellos están conectados con planos más elevados, desde otro lugar las gestionan. Bueno, harán el trabajo que hagan, que algún día nos lo explicarán también, ¿no? Más detalladamente. Entonces ahora hay, digamos, otra misión global de esta generación de autistas, por decirlo así, como podría ser mi hijo, que lo que viene es a que despertemos, ¿no? Lo que os contaba, hay unos que vienen con karma y otros que no, pero lo que vienen es a decir, hey, estamos en este punto justo, que no solo estamos recibiendo luz, sino es que además estamos ascendiendo, para que tú sepas que eres creador y que todo esto se puede hacer todo desde otro lugar, todo importa, ¿no? Como decía Carlota también. Entonces... ¿se me ha ido? La misión de estos niños, ¿no? Es que despertemos, y seamos conscientes. ¿Por qué? Porque hay una misión más allá de otra cosa, que sean padres conscientes quien traigan a los próximos niños,
porque eso va a hacer que la Tierra pueda evolucionar y llegar a un espacio de armonía y a crear ese cielo en la Tierra. O sea, traer el cielo a la Tierra realmente es poder traer a niños, conciencias que están más cerca de la fuente, a la Tierra, ¿no? Que esto es lo que se llama también la concepción inmaculada, que siempre se ha interpretado como el Espíritu, ¿no?, encarnó en la Virgen María y entonces vino Jesús y esto fue el Espíritu Santo, pero José parece que no intervino. Bueno. Pues intervino algo. Quizás tuvo algo que ver también, ¿no? Lo que es importante de esto de la concepción inmaculada es que lo que vemos ahora, ¿no? Nosotros ahora estamos en terapias del transgeneracional, hay que limpiar porque el niño tiene la memoria de la abuela y está expresando, y es tanta presión que ha cargado de la familia, que encima ahora se está expresando tanto para que nosotros despertemos, que claro, no pueden con ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo ahora, por ejemplo, digo, voy a tener un hijo, ¿no? Lo primero que tengo que tomar conciencia es de limpiar mi cuerpo de metales pesados, de cándida, de porque todo importa y eso es información que le estoy pasando. Segundo, ser consciente de que soy una creadora consciente y además de que he heredado yo de mi familia, qué limpieza tengo que hacer. Y entonces empiezo a trabajar una serie de cosas, como hablaba también Indira, ¿no? De toda esa carga de los abortos que había tenido su madre, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que es como, claro, es que yo lo llevo y no lo sé y actúo en base a cosas que no sé, poner en conciencia toda esa información. Cuando yo ya de alguna manera tengo un trabajo hecho, que hay muchas maneras de hacerlo, es cuando un ser puede venir más inmaculadamente, es decir, que puede encarnar desde un plano más elevado sin que tenga toda la información de mi familia, ¿no? Entonces, digamos que esa pureza y esa información, y digo información además con esto que me parece algo muy interesante, cuando hablamos de esto, para mí lo que se dice, todo es mente, ¿no? Todo es luz, y para mí todo es información, todos bits de información, ¿no? Que se pueden ver en diferentes escalas, como es esta, los quarks, las cuerdas o las personas. Pero todo es luz. Cuando dices, no, es que alguien está más iluminado, es alguien que tiene más información, ¿no? Y aquí, si esto interpretamos como la fuente de luz, por decirlo así, quien está más cerca de la fuente tiene más luz porque está más iluminado, lo que tiene es más información, lo que tiene es una visión más amplia de todo lo que ocurre, como pasa con esas conciencias de niños autistas que escriben estos libros, ¿no? Realmente, no, es que hablo con ángeles, claro, es que vives con ángeles, y yo también, lo que pasa es que no me acuerdo, no lo veo, ¿no? O a lo mejor me he quedado aquí dando vueltas y tengo que hacer una limpia para reciclarme, pero bueno. ¿Preguntas? ¿O sugerir? Sí. Sí, es más bien mi visión, ¿no? Claro. O sea, no contradice nada lo que has dicho, estoy súper conforme con todo, porque me vibra igual. Lo único que solo es una puntualización respecto a esos nuevos niños que vienen de la esencia con toda esa información, y no es que nosotros tengamos que cambiar nada, ni que hayamos hecho nada mal. Quiero decir que todo siempre ha sido desde la absoluta perfección, que ha sido nuestro camino genuino y extraordinario. Claro. Y que también yo creo que es un poco estos nuevos papás, ¿no?, y mamás, que es como ponernos también al servicio de estos niños para integrar precisamente, porque ellos vienen de un lugar muy elevado, algunos incluso no han vivido a través de un cuerpo, y es genial que integremos justamente eso. Nosotros a través de toda esa experiencia, que ya no la llevamos a través del karma, sino simplemente del aprendizaje y de la experimentación, y ellos traen esa extraordinaria información y vibración, y es como unir esas dos partes. Es esa absoluta integración. Es fundamental lo que dices, además es eso, ¿no? Claro, ellos quieren venir aquí también a experimentar el cuerpo, ¿no? Lo que dice, qué maravilla, o sea, que puedas hablar y puedas mover, entonces, claro, ayudar también a que ellos puedan encarnar de alguna manera en este cuerpo y puedan disfrutarlo, que es o sea, nosotros, esto es también, claro, patinar con unos patines, saltar, tirarme, tocar una montaña, o sea, eso es algo que si no has estado encarnado en un planeta, no has experimentado. Entonces, más allá de que hay una misión conjunta, lo que dicen, en dos direcciones, ¿no? Luego también hay otra cosa, ¿no? Entender que todo es perfecto en el sentido, jolín, es que soy infinito. ¿Os acordáis del infinito que os hablaba?
¿Qué hace uno? Dices, jo, porque a veces cuando empiezas a entender todas estas partes, a mí me pasó, ¿no?, que tienes todas las fases de duelo, ¿no? Negación, como negociación, ira, ¿no? Es como, no quiero, o sea, por favor, ¿qué me estás contando? Toda mi vida y ahora me dices que encima yo he creado esto, ¿no? Y después, yo quiero recordar una cosa, que es que la Tierra es muy bella. Que nos la estemos cargando es otra cosa, pero que la Tierra es muy bella y que se puede, o sea, que la vida puede ser muy bonita. Que la vida puede ser muy bonita, lo que ocurre es que estamos un poco perdidos y nos la estamos cargando. Y ella también nos da esos avisos, ¿no? Que hay los tsunamis y todo lo que pasa, ¿no? Pero que la Tierra es muy bella y que podríamos vivir aquí perfectamente. La Tierra es el jardín del Edén. Es el paraíso, ¿no? Gracias por recordarme, porque para estar realmente conectados, que es de lo que quería hablar, hay algo que tener muy en cuenta, ¿no? Y es que vivimos en este planeta, que es la Tierra, como bien dices, y la Tierra es un ser vivo, ¿no? De hecho, sería muy absurdo pensar que la Tierra no es un ser vivo, no tiene conciencia, cuando todo lo que hay en la Tierra está vivo, ¿no? Los ríos, el agua, cómo crecen las flores, o sea, es un jardín, el jardín del Edén, como bien has dicho, ¿no? Ostras, ¿de dónde viene toda esta vida? Como yo lo veo, mi visión. Yo veo como un latido, un pulso electromagnético. Pum, 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 que da unas señales a esta corteza que hace que todo crezca, ¿no? De hecho, bueno, pues veis, por ejemplo, estas flores que ponen de una manera acelerada, ¿no? Y ves como y cómo va generando matemáticamente, numéricamente, con ese sonido que no oímos, con esas luces, una forma que es una flor espiritual. Qué belleza, mirar una flor, ¿verdad? Cómo te llena el alma. Bueno, espera que me pongo poética ahí. Lo que quiero decir es que este pulso electromagnético que hace que todo crezca, ¿no?, también pasa a través mío, porque yo soy una pila, realmente. Soy un fractal de esto, pero esto es como una neutralidad, positivo, negativo. Ahí cambia el femenino y el masculino, de lo que hablaba del tantra también con, bueno. Entonces, es muy importante que yo esté conectada a la Tierra, ¿vale?, para poder estar en conciencia con eso. Es decir, ¿por qué un niño? Otro mensaje que nos están diciendo. Todo lo que crece en la Tierra tiene una energía vital, ¿no? Es decir, cuando una zanahoria crece, o una fruta, o cualquier cosa que está creciendo gracias a un pulso electromagnético que tiene un potencial creador increíble. Fijaros todo lo que es capaz de crear esta energía, ¿no? Un árbol, ¿no? Tenemos una semilla, la pones, ¿qué hace que esa semilla se convierta en un gran árbol? Una electricidad, un pulso electromagnético, ¿no? Ese pulso al que está ahí para nosotros también, ¿no? Es energía de vida. A mí a veces me hace mucha gracia cuando viene alguien, ¿qué tal estás? Bien, bueno, me duele un poco aquí, un poquito aquí también, pero a veces aquí también la rodilla, pero estoy muy bien. Y yo digo, no sabemos lo bien que podemos estar. Primero, porque tener en cuenta que necesitamos estar conectados a la Tierra. Lo hacemos a través del alimento, ¿no? Es decir, si yo como una zanahoria recién cogida de la tierra, lo que estoy comiendo es esa energía vital que la tierra emite hecha zanahoria. Y estoy comiendo un color, una forma y, no sé, una serie de información que viene directamente de la tierra. No tiene nada que ver a cuando compro un brick en el supermercado y lo pongo. Esa vitalidad ya no está, ¿dónde está? Vete tú a saber, ¿no? Entonces, claro, los niños también, para que conecten a tierra o para que encarnen, es fundamental que tengan energía vital en su cuerpo, que estén conectados con la tierra, que echen raíces, ¿no? Porque claro, si tú vienes de aquí, nunca has estado aquí, necesitas realmente algo que te ancle, ¿no? Y que es agarrarte un árbol, tocar una piedra, estar en contacto con la naturaleza, beber agua limpia de un río que corre y no de un grifo, ¿no? Y todo eso es otro mensaje que vienen a decirnos. Es que tenéis un jardín del Edén para disfrutar, ¿no? Y para que yo pueda estar aquí bien, eso tiene que estar en armonía y tiene que estar limpio. Nos estamos cargando la tierra. Y encima somos nosotros responsables, ¿no? De muchas maneras, directas e indirectas, ¿no? Porque a través de lo que consumimos, a través de lo que hacemos, bueno, de tirar un papel, o sea, de muchas cosas, ¿no? Quiero decir, qué pena me da a mí decir, cómo me gustaría, vivo en Valladolid, veo el Pisuerga, me encantaría poder bañarme en el río de mi ciudad. Me encantaría poder bañarme en el río de mi ciudad. Y no me baño porque me da miedo
morirme, no sé cómo decirte, quiero decir. Sí, hay playa, sí. Pero bueno, ¿no? Qué pena, ¿no? O sea, este jardín que tenemos y cómo lo podemos empezar a crear cosas que estén en coherencia con esto. Y ellos también vienen a decirnos esto. Y es un mensaje muy importante, ¿no? Entonces, bueno, saber que esta energía vital, pues además es que es una pila que pasa a través nuestro y es como, ¡ah! Estoy vivo. O sea, esa es lo que hablamos también de energía sexual y voy a hablar de eso también, ¿no? Es malentendida, ¿no? Porque hemos concentrado ahí, ¿no? Lo que hace, yo siempre hablo del amor y el deseo y cómo el deseo quiere como agarrar algo y siempre tiene esa naturaleza de más, ¿no? El consumismo, ¿no? Es que quiero un coche, ¿no? Un coche más grande, ¿no? Tal. Y entonces eso lo que hace es bloquear, ¿no? Cuando el amor realmente es esta energía que está fluyendo continuamente por nosotros y simplemente es un fluir, ¿no? Un fluir que nos da vida y por el que vamos atravesando la experiencia. Y esto es importante, ¿no? Porque el deseo muchas veces retiene la energía y hemos visto que la vida solo es capaz de existir a través del movimiento y del flujo. Imaginaros que esto en un momento dado se parara. Pues qué lío. Bueno, entonces ahora se habla mucho, fijaros cómo son las cosas, ¿no? Que ahora están todos los talleres que hay, todas estas cosas, y todos dicen hay que volver al centro, hay que volver al corazón, ¿no? Jolín, ¡buah! Mira, el centro, el corazón, el núcleo corazón, ¿no? Entonces nos están diciendo que lo que tenemos que hacer es volver a mirar, porque esto no deja de ser un ojo por el que todo lo que existe pasa continuamente, mirar al corazón, mirarnos con el ojo del corazón, volver al centro. Y es también otro mensaje que nos vienen a decir estos niños. Otra cosa que quería decir respecto a la perspectiva, aquí hemos entrado también en una serie de juicios, ¿no? De enjuiciar, juicios, y entonces llegan estos niños tan amorosos y no nos juzgan por nada y no tienen nada porque entienden que hay un plan mayor que tiene que ver con toda esta información que estoy dando. Y entonces ellos ven, ¿no? Bueno, cuando doy cursos de registros me gusta hablar sobre el perdón, que lo hablan como herramienta de transformación, y me gusta hablar también de la compasión, ¿no? Y me gusta poder explicar cómo yo veo también estas dos cosas, ¿no? Y suelo poner un ejemplo, claro, muchas veces el perdón, a veces dices, ¡ay, me has pisado, perdona! ¿No? Y lo usamos así, y a veces es algo que es un poco malentendido, ¿no? Lo que es el perdón en sí. Yo pongo un ejemplo que, digo, tú imagínate, bueno, pues te montas en el ascensor de tu casa y entonces te encuentras a tu vecino, ¡hola, buenos días! Y entonces vale, y te mira así, y entonces tú dices, ¿este gilipollas? Y claro, dices, y estás a lo mejor en esta parte que dices, no, es que quiero ser espiritual, enjuiciado, ojo, qué lío, y empiezas encima a enjuiciarte a ti, ¿no? Qué malo soy, no, me va a castigar. Y entonces, imagínate que de repente se te abre una ventanita, ¡poc! Y entonces tú ves que a ese hombre esa mañana le han hecho del trabajo, su mujer, yo que sé, la quema la comida y le ha dicho te lo comes, yo que sé, una serie de cosas que le han pasado, y tú ves esta película, ¿no? Y entonces te identificas con él y dices, ostras, es que esto me ha pasado a mí o me puede pasar a mí también. Y entonces se genera algo que se llama compasión, que es ponerte del lugar del otro y tener una visión más amplia, que es lo que sucede con estos niños, por eso no juzgan, de lo que está sucediendo. Y entonces dices, bueno, la idea de nosotros diríamos, no, le perdono porque no me ha contestado mal, pero no es eso, es me perdono porque desde mi ignorancia, mi falta de luz, le he juzgado, pero lo que he hecho ha sido también eso, ¿no? Juzgarme a mí al final. Y entonces eso tiene un poder transformador muy grande. Primero porque eso, no hay juicio, ¿no? Cuando yo puedo ver más allá de las apariencias, entiendo que hay algo que es mayor de lo que yo no puedo captar, yo no puedo verlo todo a no ser que esté aquí. Y tenemos la posibilidad de estar ahí, ¿no? Simplemente hay que recordar porque venimos ahí, para poder estar en paz y verlo todo, ¿no? Porque lo que hablaba, si somos infinitos, hemos decidido experimentar todo continuamente, entonces claro, imagínate que yo hago este viaje y llego aquí a la Tierra y entonces ahora que, es que ahora tengo que volver para acá, y vuelvo a la fuente y luego me voy para el otro lado y entonces sigo haciendo el mismo juego eterno de experienciar diferentes cosas desde diferentes puntos de vista de mi ser. Paso por aquí, voy, vuelvo. Con todo esto también quería decir que y creo que para acabar ya,
para entender la gran oportunidad que tenemos aquí ahora y con todo esto que está pasando, y es que hay un plan mayor, como os decía, que es algo muy mágico. Estamos aquí, somos unos privilegiados porque somos espíritus que estamos viviendo la materia, y además sucede algo en la Tierra que creo que hay muy poquitos lugares en el universo que pueda sucederse esto que está sucediendo, y es que tenemos la oportunidad de experimentar la multidimensionalidad en la Tierra, y eso es un plan de Gaia como ser, como planeta, que es, bueno, un plan, ¿no? Entonces hay muchos seres y muchas conciencias que quieren venir aquí para poder hacer esta experiencia que está empezando a suceder ahora. Es decir, cuando la Tierra o esta galaxia se está elevando y está más cercana a la fuente de luz, es por vibración, es más fácil que yo pueda conectarme con todo esto, ¿no? Entonces sucede que desde la materia yo puedo conectar directamente con la fuente y decir: qué bien, qué guay, estoy en paz, wow, que se puede. Y entonces, y con esto, entonces de repente la vida genera una riqueza que va más allá de cualquier cosa que te haya encontrado nunca. Y esto es un regalo que hemos creado también nosotros y que ahora vamos a experimentar. Así que, bueno, pues bienvenidos a esta experiencia que empieza y que hemos creado, ¿no? Enhorabuena. Y con esto creo que finalizo. Dime. Sí. Ah, dime. Ah, he dicho que iba a hablar de la sexualidad. Sí, por eso te lo comento, pues te haría el sagrado femenino y el sagrado masculino. Bueno, podemos hablar de... No, por si quieres añadir. No, digo, porque si te puedo comentar largo y tendido también sobre esto. Algo leve. Vale. Me pregunta Betty bueno, en estos ciclos también, digamos que hemos experimentado más de alguna manera el potencial masculino, que se dice así, y que el potencial femenino, y ahora estamos como reequilibrando todo esto, ¿no? Lo que se hace el yin y el yang o algo así. Entonces ahora también lo que es importante cuando hablamos de padres conscientes o de gente consciente, no sean padres, no pasa nada, no hay que ser padres, todo depende, pero es como integrar nuestras dos partes, porque claro, es como un positivo, un negativo, yo soy los dos, un positivo, negativo, en quien se expresa de una manera masculina. Pero el rollo es entender que esas dos polaridades, más allá de que esto se exprese de una manera femenina, van dentro de uno, ¿no? Y entonces es muy importante que estén equilibradas. Todo esto, como bien he dicho, se podría hablar mucho más, pero ahora voy a hacer como algo muy, muy chiquito. Gracias. La mujer, digamos que tiene una polaridad positiva, negativa, y el hombre al revés, ¿no? Vamos a poner como una pila, ¿no? Yo soy aquí positiva, aquí negativa, y el hombre al revés, ¿no? Cuando además este hombre y esta mujer tienen en equilibrio estos dos polos, estas dos polaridades, y son conscientes de que están unidos a la fuente, digamos, todos los cuerpos de los que hablamos, de los que hablaba Indira también, están como en armonía o en unión, es decir, yo estoy conectada con Dios y con el universo, mira qué guay, ¿no? Aquí. Cuando se juntan se genera algo muy chulo, que es un cero donde no existe más que el vacío, el espacio-tiempo, o sea, espacio-tiempo me refiero a donde hemos empezado, ¿no? Con el número 0. Cuando esto sucede, la capacidad creadora es ilimitada, también por supuesto conectado con la Tierra, porque es la fuerza creadora, ¿no? Es como decía, este es el pensamiento que hablaba del espermatozoide, y esta es quien lo manifiesta, o sea, el masculino y el femenino, el óvulo, y quien dan paso a la creación, el hijo, ¿no? Que se va gestando en estos tres estados de sonido, luz y forma. Entonces, bueno, cuando todo está equilibrado, este cero que se genera aquí, que es como una energía que hace así, donde el tiempo y el espacio dejan de existir, da la opción de crear desde la fuente y desde la Tierra, ¿no? O sea, y bueno, que todos tenemos esta capacidad, que podéis empezar a conocer vuestro masculino y vuestro femenino para
ponerlo en equilibrio y lanzaros a experimentar esto. Puede pasar, por ejemplo, que lo que está el uso, ¿no? Sería que la mujer fuera aquí positivo y aquí negativo y el hombre al contrario. Sí. Pero también se puede dar que una mujer que esté polarizada al masculino pueda ser al contrario y que su pareja sea polarizada al femenino y también suceda. Supongo. De esa manera, No sé mucho más sobre esto, quiero decir, pero A mí me vibra, supongo que hay varias opciones. sí, lo que sí sé. Es un ejemplo Sí. de las diferentes opciones. Sí. Me ha recordado, por ejemplo, en una pareja de dos mujeres, que siempre se ve que hay una que tiene es más femenina que la otra, ¿no? Al final siempre también se acaba buscando ese equilibrio de alguna manera. Sí, de hecho este potencial creador, más allá de crear un ser, Sí, de crear vida. de crear vida a nivel, es una capacidad creadora que va mucho más allá de esto, es decir, se puede crear un proyecto, se puede crear millones de cosas, o sea, infinitas cosas. Estamos aquí con el 0 que es el 1, como he explicado al principio. Entonces, no es solo para crear vida, sino para crear vida. ¿Alguna cosa más? Yo creo que Bueno, como último mensaje esto, ¿no? Que lo que viene a decirnos el autismo, y como digo yo, es comunicarse desde el corazón, ¿no? Que hay una comunicación. Yo cuando he empezado hablaba de conexión, ¿no? Que es estar conectados, y cuando he empezado la charla he hecho una conexión así como holográfica, ¿no? Al corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que están presentes en otro espacio-tiempo después. Y entonces, bueno, es también para conectarnos con este corazón que estamos aquí todos. Contaba un ejemplo que me parecía muy chulo y era, claro, con mi hijo, que además, fijaros qué casualidad, mi hijo se llama Víctor, ha estado presente aquí todo el rato, en el tiempo, increíble. Bueno, algo que estoy empezando a experimentar con él y esta comunicación a través del corazón, ¿no? Y ponía un par de ejemplos. La primera vez que probé, claro, autismo, ¿no? Yo estoy en el parque con él y entonces empiezo a decirle, bueno, él un día fue a trepar un árbol, que ahora está empezando como a intentar trepar árboles, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, ven Víctor, aquí hay un árbol más bajito, que es más fácil, mamá te ayuda, lo trepamos. Y entonces en cuanto le dije esto, él cogió y se fue 10 metros más para allá y se puso a mirar un arbusto. Víctor, mira, ven aquí, vamos a trepar el árbol, mira que mamá te ayuda, pero ven, hazme caso, ven, Víctor, mira qué árbol. No. Y llegó un momento que digo, ¿qué estoy haciendo? Esto no va a ningún sitio. Entonces hice esta conexión de mi corazón al suyo y le dije lo mismo, desde otro lugar. Y entonces Víctor levantó la mirada y me miró como si nada me está hablando. Y bajó la mirada y entonces despacito vino, se acercó al árbol y comenzó a treparlo y le ayudé. Y esto me ha pasado en otras ocasiones también, ¿no? Donde empezaba a experimentar esto, porque a veces hay tanto ruido, tanta palabra, estamos acostumbrados a esta comunicación que nos cuesta esto. Y entonces, otro día igual, voy con la pelota, ¿no? De fútbol, ahí, Víctor, pasa la pelota a mamá. Víctor, la pelota, mira, tira la pelota. Y Víctor, pues con la pelota en los pies, mirando a otro lado. Y entonces hice el mismo ejercicio de visualizar mi corazón con el suyo y le mandé esa imagen. Y automáticamente se giró, hizo así, ¡pac! Y me tiró la pelota. Yo dije, ¡oh! Funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que este corazón que nos une, porque aquí estamos todos, aquí está todos nosotros salimos de aquí con este sonido, esta música, esta luz y esta forma, y estamos unidos, ¿no? Y ahora encima tenemos la posibilidad de conectarnos con esto, ¿no? Con esta magia que se está dando ahora, nueva. Entonces, bueno, que recordemos, ¿no? Recordar, pasar por el corazón, por el núcleo y hacer esa cuerda que nos une y bueno, creo que ya.